¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en Matagalpa, Nicaragua, donde el señor Alexis Méndez pregunta: ¿cuál culebra tiene patas? Oigamos la respuesta. Actualmente, don Alexis, ninguna serpiente tiene patas. Sin embargo, hace millones de años, los antepasados de las serpientes sí tenían extremidades, pero con el paso del tiempo las fueron perdiendo. Por eso, ya no hay serpientes con patas. Como una curiosidad, le contamos que algunas serpientes, como las boas y las pitones, conservan en la parte inferior de su cuerpo, cerca de la cloaca o ano, unos pequeños espolones. Estos espolones parecen unas uñas diminutas y son los que les quedan de las patas traseras que tenían sus antepasados hace muchísimo tiempo. Aunque ya no son útiles para caminar, los machos los utilizan para acomodarse durante el apareamiento. Por otra parte, existen algunos animales alargados que tienen patas muy pequeñas y que la gente suele confundir con culebras con patas. Un ejemplo muy curioso es la lagartija topo mexicana, también conocida como culebrilla de dos patas, que vive en México. Este curioso animalito es de color rosado, mide entre 17 y 24 centímetros de largo y tiene dos patas delanteras muy pequeñas con 5 dedos en cada una. Como su cuerpo es alargado, muchas personas lo confunden con una serpiente con patas, aunque esta especie de lagartija más bien parece un gusano grande con unas curiosas patitas delanteras. Nueva imagen. Nuevos proyectos. Nuevo sitio en Internet. Ingrese a nuestra nueva página de Internet del ICQ, icq.org, icecu.org, donde encontrará información variada sobre nosotros, nuestros proyectos con las comunidades y, como siempre, los programas de Oigamos la Respuesta y Veamos la Respuesta. Además, es un espacio desde donde podrá comunicarse con nosotros a través de diferentes medios, formular sus preguntas para Oigamos la Respuesta y ver la lista de emisoras que transmiten el programa. Visítenos para conocer la nueva imagen del ICQ y nuestros nuevos proyectos en el sitio de internet icq.org, icecu.org. Desde San Joaquín de Flores Heredia, Costa Rica, el señor Roger Norori pregunta: quiero que me expliquen qué tiene que ver Escuela para Todos con el programa de radio Oigamos la Respuesta. Actualmente, la Fundación Escuela para Todos se encarga de elaborar el libro Almanaque Escuela para Todos, que se publica una vez al año. Por su parte, el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, es la institución responsable del programa radial Oigamos la Respuesta. Podríamos decir que ambas instituciones son como hermanas gemelas, pues nacieron al mismo tiempo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura se creó en 1963 mediante una ley de la República de Costa Rica. Gracias a esto, el ICQ recibe cada año una suma de dinero del gobierno para poder realizar su labor. En un principio, ese presupuesto alcanzaba para producir el programa de radio, enviarlo a las emisoras, responder las preguntas que llegaban por correo y elaborar el libro Almanaque Escuela para Todos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los fondos ya no eran suficientes para cubrir todos los gastos. Por esta razón, se decidió crear la Fundación Escuela para Todos, que se encargaría de producir el libro y mantenerse con las ganancias de sus ventas. Así, algunos compañeros y compañeras pasaron a trabajar en la elaboración y venta del libro, formando parte de la fundación.
Otras personas permanecimos en el ICQ dedicadas a investigar y contestar las preguntas que ustedes nos envían y con algunas de ellas elaborar el programa de radio. Durante bastante tiempo el programa continuó usando el nombre de Escuela para Todos. Sin embargo, para evitar confusiones entre los fondos que recibía el ICQ del gobierno y los ingresos de la fundación por la venta de los almanaques, se decidió cambiar el nombre del programa. La fundación aconsejó hacerlo, ya que el nombre Escuela para Todos le pertenecía legalmente. Por eso, el ICQ cambió el nombre del programa y lo llamó Oigamos la Respuesta. Como puede ver, el cambio se hizo principalmente por razones administrativas. Sin embargo, ambas instituciones seguimos trabajando en el mismo edificio, compartimos las mismas metas y continuamos apoyándonos mutuamente en todo. El dúo Guardabarranco fue una agrupación musical nicaragüense. Sus canciones hablan de problemas sociales y ambientales. En el cancionero del libro Escuela para Todos 2026 te enseñamos cómo tocar en guitarra una de las canciones de Guardabarranco. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Continuamos nuestra travesía en Barrio Cuba, San José, Costa Rica. Una jovencita nos envía una carta por correo y nos pregunta: ¿cuáles fueron las primeras lenguas desde los primeros tiempos? Oigamos la respuesta. Imaginemos que viajamos muy atrás en el tiempo, tanto que todavía no existían ciudades, ni templos, ni libros. Solo había grupos pequeños de personas que vivían en cuevas, que seguían a los animales para cazarlos y recogían frutas para sobrevivir. Como necesitaban entenderse, probablemente empezaron a usar sonidos para comunicarse. Quizás un gruñido para avisar del peligro, un silbido para llamar a alguien o un quejido para comunicar un dolor. Pero poco a poco esos sonidos se fueron convirtiendo en palabras y las palabras en oraciones. Así, los seres humanos inventaron las primeras lenguas. Claro, que no eran iguales en todas partes, porque cada grupo humano vivía en lugares distintos y nombraban las cosas de manera diferente. En cada lugar del mundo, esos sonidos fueron distintos. En África, donde vivieron los primeros seres humanos, surgieron lenguas muy antiguas de las que descienden muchos idiomas africanos actuales. Mucho tiempo después, las personas dejaron de perseguir a los animales porque descubrieron que podían cultivar su comida. Entonces se quedaron a vivir en lugares fijos y formaron pueblos y ciudades. Uno de esos lugares se llamó Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. Allí vivió un pueblo conocido como los sumerios y fueron ellos quienes inventaron algo maravilloso: la escritura. Usaban tablillas de barro y una especie de lápiz hecho con una caña con el que hacían marcas o signos que ellos eran capaces de entender. Gracias a esas tablillas, hoy sabemos que el sumerio es la lengua más antigua de la que tenemos documentación escrita. Y aunque mucho antes de esto ya había personas que hablaban, no sabemos cómo eran sus lenguas. La nueva página del ICQ, icq.org, es fresca, dinámica, fácil de accesar y con el enlace directo a nuestro WhatsApp para que nos hagan llegar todas sus preguntas. Un estimable oyente escribe desde Estados Unidos y dice lo siguiente: escuché que en Nevada, Estados Unidos, hacen que caiga nieve en lugares desérticos tirando algo a la atmósfera. Quiero saber si es cierto y cómo lo hacen. Oigamos la respuesta. Efectivamente, se puede hacer nevar.
Existe una técnica que se llama siembra de nubes, que se usa en algunas zonas desérticas de Nevada, Estados Unidos, para aumentar las nevadas y ayudar con la falta de agua en épocas de sequía. ¿Y cómo es eso de sembrar nubes? Bueno, resulta que las nubes están hechas de gotitas de agua que se han evaporado del mar, lagos o ríos. Cuando esas gotitas se elevan en la atmósfera y llegan muy alto, se enfrían y se pegan a una partícula que ande flotando en el aire como polvo, sal o un cristalito de hielo. Esto permite que se formen los copos de nieve. Sin estas partículas, conocidas como núcleos de condensación o núcleos de hielo, no pueden formarse los copos de nieve. La técnica de sembrar nubes consiste en usar un químico llamado yoduro de plata, que es parecido a los cristales de hielo. Estas partículas de yoduro de plata se combinan con el vapor de agua frío y así se forman los copos de nieve que luego caen al suelo. Entonces es como ayudarle a la naturaleza. ¿Y cómo tiran ese yoduro al aire? Bueno, hay dos formas. Una es desde aviones que lanzan directamente dentro de las nubes unas bengalas que son como unos pequeños cohetes que van cargados con yoduro de plata. La otra forma es desde el suelo, usando unos generadores que sueltan columnas de humo con ese químico y el viento se encarga de llevarlo hasta las nubes. La siembra de nubes también se usa en otras partes del mundo para hacer nevar, y esta misma técnica se usa también para provocar la lluvia. Nos escribe el señor Víctor Gutiérrez desde Monterrico, Ciudad Panamá, y pregunta: ¿quién fue el genio que inventó la soldadura y en qué año fue eso? Oigamos la respuesta. En realidad, la soldadura ha existido desde hace más de 6.000 años. Fue en la llamada Edad de Bronce cuando las personas empezaron a fabricar herramientas y armas uniendo metales como el cobre y el bronce gracias al calor y a la presión de los golpes. Pero es imposible saber a quién se le ocurrió. Probablemente fue un largo proceso de pruebas y errores. Claro, como ocurre con muchos inventos. La soldadura se fue perfeccionando durante miles de años hasta que se dieron grandes avances a partir del año 1800. En ese tiempo tuvo lugar la llamada Revolución Industrial, una época en que la ciencia y la técnica se desarrollaron muchísimo. Así, en 1836, el químico inglés Edmund David descubrió un gas muy importante llamado acetileno que permitía unir mejor los metales. También, en 1881, gracias a un ingeniero francés, se marcó un gran avance con el uso del arco eléctrico para soldar. El arco eléctrico es un tipo de corriente que se genera al pasar electricidad entre dos piezas de metal, lo cual crea un calor muy fuerte que permite fundirlas y unirlas. Después, en 1890, un inventor ruso introdujo la llamada soldadura por arco con electrodos metálicos. Esto consistía en unas varillas de metal que se fundían con el calor del arco eléctrico y ayudaban a unir las piezas muy fácilmente. Ya en 1904, un señor llamado Charles L. Coffin patentó lo que se conoce como soldadura por arco metálico protegido o SMAU, que mejoró la soldadura, haciéndola más fuerte y duradera. Esta es la técnica de soldar más utilizada hoy en día en muchas áreas, como por ejemplo en trabajos de construcción. En los años siguientes, también se popularizaron técnicas como la soldadura por pernos y por arco sumergido, y otras técnicas como la soldadura láser, usada sobre todo en la construcción de automóviles y aviones. Hoy en día, la soldadura sigue avanzando, con el desarrollo de materiales más amigables con el medio ambiente, pero la esencia del proceso sigue siendo la misma: unir piezas de metal de forma fuerte y duradera.
La soldadura moderna se ha vuelto más avanzada y ahora se pueden lograr cosas impresionantes que antes eran imposibles. ¿Alguna vez te dijeron que no debías tomar antibióticos con leche u otros productos lácteos? Si es así, la persona que te lo dijo tenía razón. La leche, en verdad, puede quitar el efecto de algunos medicamentos como los antibióticos. ¿Te gustaría conocer más sobre este tema? El libro Escuela para Todos 2026 ya está en venta y ahí te contamos por qué no debes tomar algunos medicamentos con leche. Desde Nicaragua, el señor Denis Carvajal pregunta lo siguiente. Se dice que en el espacio hay mucha basura o desechos. ¿Cómo hacen las naves espaciales para volar a grandes velocidades sin toparse con estos objetos? Oigamos la respuesta. Efectivamente, alrededor de la Tierra flotan miles y miles de pedazos de satélites o cohetes que ya no funcionan, pero que siguen orbitando o girando alrededor de nuestro planeta. Chocar con un trozo grande de chatarra espacial podría destruir a una nave. Hasta los trozos diminutos pueden causar daños enormes porque viajan a velocidades altísimas como si fueran balas pequeñas. Imagínese usted, don Denis, que hasta un simple pedacito de pintura, viajando a gran velocidad, puede perforar el vidrio de una nave espacial. ¿Y qué hacen para no toparse con esos objetos? Para evitar choques, las agencias espaciales vigilan el cielo con radares y telescopios. Es como tener un mapa del tráfico en el espacio. Saben por dónde está la basura más peligrosa y calculan con precisión la ruta de las naves o satélites. ¿Y saben qué hacer si descubren algún peligro? Si descubren que un objeto pasará demasiado cerca, la nave puede realizar lo que se llama una maniobra de evasión y cambia un poco el rumbo para esquivar el peligro. Las naves espaciales llevan además blindajes o cubiertas especiales que las protegen de los impactos de los objetos minúsculos. Aún así, muchas veces la basura deja marcas o rayones. Como la basura espacial representa un riesgo para futuras misiones, los expertos ya trabajan en tecnologías para recogerla o destruirla. Es realmente lamentable que los seres humanos ahora también estemos llenando el espacio de basura. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.